Bueno, hola, hola, queridos amigos, ¿cómo están? Estamos acá en otro capítulo de Más allá del telón y a mí este es un espacio que me encanta porque estamos charlando y viendo detrás de las vidas de los artistas de todas las disciplinas. Estamos con gente cercana a Prolírica, personas que han trabajado con nosotros, maestros, todas las personas que también pertenecen al panorama artístico de Medellín, de Antioquia, de Colombia, del mundo. Y todo eso involucra al personaje que tenemos hoy como invitado. Pero además de todo eso, hoy traigo no al actor solamente, no al que pertenece a Prolírica desde hace 23 años, sino al amigo sagitariano, al amigo de escenario, al compañero, al amigo de salidas, al amigo de, sí, de divertirnos, de, bueno, de muchas cosas. Y es un personaje muy importante para la vida actoral de la ciudad, de Prolírica, porque ha dictado clases, ha hecho talleres, ha estado con nosotros en las obras y este año va a repetir con nosotros una de las grandes obras que hicimos durante muchos años, que es Los Gavilanes. ¿De quién les estoy hablando? Del actor improvisador que hace teatro, cine, impro, bueno, de todo. Y canta también. Les hablo de Jairo Pinzón. Pero para mí es Jairín. Pero no, yo te voy a decir Sí. Jairo. Bueno, Hola, vale. Jairo. Hola, Gise, ¿qué tal? Y espero que todos estén allá detrás de sus pantallas muy bien también. Yo feliz de estar por acá compartiendo este otro espacio con Prolírica. Ujú. Y yo estoy feliz de tenerte acá porque lo que decía hace un momento, sos mi amigo, con el que comemos empanadas, con el que estamos en impro en las funciones, incluso hasta después. Entonces quiero justamente, ¿cómo se llama nuestro podcast? Más allá del telón. Más allá. Vamos a hablar de la vida artística, de todos los procesos que vivimos como artistas, pero quiero que me cuentes más de vos, de ese Jairo, de cómo empezó, de por qué te decidiste por el teatro, qué fue ese bichito que arrancó a decirte, bueno, me voy por acá y no estudio medicina o no estudio una ingeniería o no sé. Bien. Em, y ahí nos vamos yendo. Quiero que charlemos mucho y de la vinculación que tenemos juntos acá en Prolírica de Antioquia durante 23 años. 23. 23 años, Hicimos, Gise. sí, la Luisa Fernanda fue la primera vez que Sí. estuvimos compartiendo escenario y me Ajá. acuerdo que fue en el 2003 que arrancamos una temporada que íbamos con funciones cada mes de Luisa. Y vos te acordás, toda la preparación que tuvimos ahí fue la vez que más ensayamos Luisa Fernanda. Sí, ¿Te sí, sí, acordás? sí, sí. Sí, fue unas cosas, o pasó pues como por azar, el hecho de que yo hubiera llegado a Prolírica. Yo tenía un amigo que trabajaba en el Teatro Matacandelas Mm. y él me había dicho que necesitaban a alguien que de pronto, o sea, que no necesariamente que supiera cantar, pero que fuera un poco entonado, afinado, Mm. para hacer unas partecitas ahí, pero yo iba a reemplazar a alguien del elenco del Matacandelas, porque ellos en las fechas que tú estabas hablando, ellos iban a tener unas salidas, entonces necesitaban un elenco extra. Claro. Y yo dije, bueno, yo nunca he estado en teatro lírico, no sabía ni siquiera qué era, pues yo me imaginé, o sea, teatro lírico, ópera, vamos a ver, y ahí fue que ya empecé a empaparme, a conocer, y obviamente yo tenía que ir a todos los ensayos. Ensayé primero con el elenco del Matacandelas, me explicaron qué iba, qué era, cómo era, ellos me hicieron como una prueba para ver si me podían recomendar, me recomendaron y ya, y quedé. Y empecé a entrar en los ensayos. Y me acuerdo que el estreno se pospuso, el estreno de esa Luisa Fernanda de ese año, se pospuso y coincidió con que ellos, los dos actores, no podían estar en el estreno. Me acuerdo. Entonces me tocó estrenar a mí. Y ya después las fechas no coincidieron y yo ya me quedé con el personaje, que era Total. el Visco Porras. El Visco Porras, y aparte ese, vos sabés que
Yo he hecho muchas Luisa Fernandas, acá, afuera, en todas partes. Pero el Viscoporras tuyo es el Viscoporras que yo tengo en la cabeza. Es impresionante porque vos Sí. le diste un toque diferente. No es el Viscoporras tradicional, tiene lo tradicional, pero le pusiste ese toque como todos los personajes tuyos, que ahora vamos a hablar de todo eso. Y acá en la oficina se quedó un dicho del Viscoporras. Qué lástima que no se pueda Ah, quedar. mira. Claro. Eso salió porque en una de las escenas, que era la escena de las cuevas, entraban los policías donde nosotros estábamos armando un complot para la revolución. La revolución de Y España porque sacan a Isabel II. eso es, de Ajá. esa escena. Y entraban los policías, que eran unos extras, unos chicos del coro, entraban, miraban, tenían pues qué era lo que estábamos haciendo y nosotros les decíamos mentiras y decíamos, no, es que estamos aquí en una fiesta y poníamos a unas chicas a bailar. Era una excusa para el grupo de baile Y con para las, y que... con Para las, que con las cañas, que le sí, sí, daban sí. las Sí, cañas. entonces ellos se quedaban un ratito ahí y después ellos decían, bueno, hasta la vista, aquí no pasa nada y se iban. Pero ellos no decían los textos y se quedaron ahí como esperando. A ellos como que se les olvidó qué era lo que seguía y el pie era que ellos se tenían que ir. Y yo dije, pues pucha, aquí no hay nada que hacer. Y yo ya los levanté y les dije, bueno, qué lástima que no se puedan quedar. Así. Y los saqué para Ese ya poder es un dicho. continuar con la escena. Es un dicho acá en Prolírica. Entonces, bueno, me encanta, por lo menos que arranquemos con esta introducción de cómo nos conocimos, de cómo fue ese trabajo tan hermoso, porque fue de las pocas veces que hemos ensayado tanto tiempo un título, porque normalmente tenemos 15 días para montar, pero fue más del mes, texto por texto, Sí, que sí. hicimos trabajo de mesa con todos los... Pero es que antes o sea, esa fue la vez que más ensayó, pero antes yo me acuerdo que los ensayos eran por lo menos de un mes, estar Sí, ensayando tanto con los grupos. sí, pero ahora por tema también de costos, Claro, o sea, sí, o sea, uno tiene que adaptarse a lo que hay ahorita y uno tiene que ser demasiado efectivo. exacto. Pero antes, o sea, teníamos el tiempo para hacerlo y pues claro, costos y muchas cosas, ocupaciones también de los artistas. Claro Entonces que le ahora tocó a uno todos hacer estamos con 500.000 con muchas cosas. cosas, sí, 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 sí. Sí. Bueno, pero entonces, arranquemos ya con la carne. Contame, Jairo Pinzón, nacido el 21 de diciembre, Ah, ¿te acuerdas? claro, sagitariano como yo. Contanos, en el seno de tu familia, qué pasaba, por qué decidiste estudiar esto, cómo fue tu infancia. Empezar a recrearnos tu vida de Bueno, niño. es muy curioso también porque yo no decidí estudiar teatro. A mí el teatro me encontró. Yo lo digo es porque yo, y tiene mucha relación de lo que yo hacía pequeño, que después fue que yo me di cuenta, abrí los ojos y dije, ay, ¿yo por qué no me había fijado en esto? Y es que yo cuando salí del colegio, yo no iba a estudiar teatro, yo iba a estudiar otra cosa. Busqué por odontología, mi papá era odontólogo, entonces busqué por ahí, no pasé a la de Antioquia, busqué comunicación social en la Medellín y me dijeron, no, no hay plata. Bueno, estuve ahí como divagando sin saber un poco qué era lo que iba a hacer con mi futuro, porque lo que yo había pensado que iba a hacer, decidí no hacerlo en el último año. Yo me iba a ir para la escuela militar. Yo sabía que me ibas a decir eso. Yo iba a ir para la escuela militar y hubo una vez que en un batallón yo vi una frase que decía, si quieres la paz, prepárate para la guerra. Y eso me caló muchísimo en la cabeza y yo dije, ay, no me quiero ir por allá a dar bala a nadie, ni que me den bala. Ajá. No, no quiero ir. Entonces ya como que mi futuro, ya ahí yo dije, listo, ya no sé qué hacer. Entonces empecé a buscar en estas otras carreras y empecé a estudiar otra cosa que era la profesión del futuro y era análisis de sistemas, Ujú. análisis y programación de sistemas. Y ahí me encontré con una amiga y la amiga estaba estudiando en la Efraín Arce Aragón. Y la amiga, yo le dije como, ve,
cuando ella me contó, yo pensé, yo digo, eso se estudia. Yo quiero entrar allá a mirar a ver Pero qué mira, es ¿qué eso. pensaste? Eso se Sí, estudia. sí, sí. O sea, Genial. yo jamás pensé como que los actores que yo veía en el teatro o en la televisión, o sea, yo no pensé como que ellos iban a hacerlo, pues como a estudiar, Ajá. especializarse en, sino que era como una especie de hobby que creo que Ujú. todavía hay muchísima gente que lo piensa y lo pregunta. A mí me preguntan todavía como, vos sos qué actor, pero ¿qué ¿Pero qué haces? haces? ¿Pero Sí. qué haces para ganarte la vida? Y yo, Ya, actor. actúo, todo el tiempo actúo. Claro. Entonces, A los músicos nos pasa igual, pero ¿a qué te dedicas? No soy músico. No, así, cantante. No, pero ¿qué haces? sí. Es como que, ¿qué haces de verdad? ¿Qué es lo serio en tu vida? O Ujú. sea, ¿qué te Menos mal que dedicas? no somos ¿Con serios. qué te ganas la vida? Sí, sí, sí. Bueno, y qué bueno, menos mal que nos ganamos la vida así. Así, amando, Sí, haciendo lo que amamos. sí, total. Hay muchas veces que yo me paro en el escenario ya al final de las funciones, digo, me divierto mucho y por esto me están pagando. Exacto. Tan Yo bueno. pienso lo mismo. Yo tan bueno, por Sí, eso me pagan. total. Entonces empecé a estudiar en la Efraín Arce Aragón, ahí me hice amigo de un profesor y el profesor fue el que me dijo, ve, en la Universidad de Antioquia se puede estudiar teatro, La carrera. profesionalizarse y todo. Yo dije, yo quiero seguir estudiando esto. Y ahí fue que empecé. Ya después fue que me enteré, o sea, me enteré, no, me di cuenta que yo había tenido la vocación desde siempre. Yo soy de los primos mayores y cuando a mí me llevaban a Pereira a pasear, porque mis papás se conocieron en pueblos cercanos de Pereira, se casaron y se vinieron aquí a vivir a Medellín. Entonces todas mis vacaciones yo las pasaba en Pereira. Salía al otro día, salía a vacaciones y al otro día yo ya estaba volando para Pereira, viajando para allá. Y yo me quedaba allá cuidando a mis primos y con mis primos uno de los juegos que yo hacía, porque coincidían las vacaciones, entonces los llevaban a la casa de la abuela y porque había llegado el primo que era más grande y los cuidaba o hacía actividades con ellos, juegos. Y una de las actividades que yo tenía con ellos era que yo los ponía a hacer telenovelas, decía yo en esa época. Entonces yo les dirigía cosas para que cuando llegaran los tíos en la noche a recogerlos, les hacíamos presentaciones. Imagínate. Ahí Entonces ya, estaba. claro, eso estaba ahí y ya fue que después me di cuenta y como quise el clic, yo dije, claro, yo porque jamás había imaginado, había pensado que yo lo que quería y a mí lo que me gustaba era hacer esto y ya. Y de ahí ya me enrolé más y ya empecé a estudiar en la Universidad de Antioquia. Y estando en la Universidad de Antioquia, con ese compañero que te digo, fue que yo llegué a Prolírica. Lírica. Claro, pero además de actor, sos un gran director. Porque acordate que, bueno, ahora nos seguís contando de todas las experiencias por fuera de Prolírica, pero acá has dirigido varias zarzuelas. Sí, sí, sí. Y además, cuando estábamos haciendo los ensayos, yo me acuerdo que vos tomabas la vocería de esa parte actoral con todos los textos y que nos decías y nos sentabas y nos marcabas. Aunque hubiera un director que estaba al frente de todo, igual vos permitías. Y con las clases magistrales, ahora va a haber una clase magistral Dentro de poco. el 7 de julio, 7 de julio. Así que vamos a tenerte acá entre nosotros. Entonces, como director también. Pero bueno, ahora sigamos históricamente. Entonces, pues, te graduaste. ¿Y qué pasa después? Me gradué. Bueno, estando en la Universidad de Antioquia, recibimos un taller de teatro deportivo. Mm, Nosotros estábamos ahí con esa materia electiva y nos dimos cuenta que el teatro deportivo, pues, es uno de los formatos que hay de la improvisación teatral. Cuando terminamos ese taller, pues nos quedó gustando muchísimo y empezamos a entrenar un grupo muy grande. Empezamos a entrenar y de esas cosas, como que por selección natural, la gente se fue retirando, se fue retirando, se fue retirando. Y entre esos, yo fui uno de los que me retiré, pero el grupo se consolidó y es lo que hoy se conoce como Acción Impro. exacto. Y yo volví tiempo después, a Aunque los... siempre estabas vinculado, pero ahora ya Claro, sos Acción Impro. sí, claro. O Claro. sea, yo siempre estuve vinculado porque eran mis compañeros de la universidad. Eran mis compañeros, entonces yo sabía en qué estaban. Muchas veces me llamaban para algunos montajes que ellos hicieran, yo estaba ahí.
Cuando ellos se iban de viaje, yo me quedaba como al frente Me acuerdo. de montajes y de cosas. Claro, trabajamos juntos Claro. también. Yo también hacía parte de Sí, Acción sí, sí, Impro sí, sí, en también muchas cosas hiciste parte, corporativas muchas y que nos cosas. reíamos. Y Pasamos que muy baile y bueno. que cante. Sí, No, pasamos muy rico. pasamos muy bueno Total. ahí en esos Pero entonces, montajes. Acción Impro está del año Pasamos, no, 2. hemos pasado Hemos muy bueno. pasado y seguimos pasando. Pero entonces, Acción Impro está desde el 2000 o 2002, ¿verdad? Desde el 2000. Desde el 2000, que arrancaron Tavo Sí, Miranda, Gustavo Miranda, Catalina Incapié, Adriano Ospina, Ricardo España, que ahora ya está en otro grupo, y David Sanín. eso Y es. los que estaban ahí al lado era vos, Vicky, Shamir, Carlos Shamir, claro, Pérez. Carlos Pérez, bueno, pero todos están, Sí, Adrián, y bueno, y todos los músicos que estaban también ahí ajá. mientras tanto. Pero ya estás haciendo parte de Acción Impro desde hace, ¿qué? 10 años ya, más o menos. Desde el 2005. Imagínate, o sea, 21 Ya, años. 21 años ya. Impresionante. ¿Cómo pasa el tiempo? Pero Cierto. estamos bellos y famosos. Bueno, entonces, contame cómo, para después entrar más a Jairo Pinzón, cómo se desarrolla ese teatro del impro, de la impro, porque para mí es algo muy cotidiano o, como te digo, muy normal porque he estado con ustedes, los conozco, sé cómo trabajan, sé los formatos que tienen, pero me encanta que la gente que vea este podcast pueda entender qué es la impro. Ya. Y en el mundo, que ustedes han viajado un montón, de hecho nos hemos encontrado en Madrid y en muchos lugares, Con David te encontraste en Venecia, en ¿no? Venecia. No, en un barcito. Esto suena como muy chicanero, pero es verdad, o Sí. sea, ¿Cómo me voy a encontrar con David Sanín en un barcito ahí cerca de Ponte Rialto? Y yo estaba ahí tomando algo con un tenor, porque yo vivía ahí en Venecia, y me encuentro con David y lo miro, y no podía ser, nos quedamos toda la noche juntos, después nos vimos con sí, ustedes en Madrid, estuve en las funciones, estuvimos en Bogotá juntos también en el sí, Festival de Teatro. ajá, Bueno, mucho recorrido. Entonces, porque la gente puede decir, no, pero actúan. Sí, claro, actúan, pero hay una sí, técnica sí, sí, sí. que es de sobreaceptar al otro, qué significa sobreaceptar, o sea, cómo se tienen que entrenar para eso. Ustedes han hecho clases, formación de todo tipo, de miedo escénico, de la impro, de cómo actuar, de dar discursos, en fin. Ándate por todo esto que te pregunto para que empecemos a hacer que la gente entienda de qué Bueno, se trata la impro. la improvisación teatral es una técnica que es relativamente nueva frente a las otras técnicas, pues. Aunque sus orígenes y su nicho, ¿cierto? Es desde hace muchísimos años, desde la comedia del arte. Pero como técnica, tal como la improvisación, surgió en los años 60. Es una técnica donde se entrena para que uno como improvisador esté trabajando o elaborando mientras que está actuando tres pilares fundamentales. Uno es la escucha, estar atento, estar en el aquí, en el ahora, estar pendiente de cualquiera de los estímulos porque eso nos puede ayudar para crear. El otro es la aceptación. Yo acepto las propuestas que me traen para poder crear. Y frente a esas propuestas, yo sobreacepto. Esa es la sobreaceptación. Y es que yo pongo algo más. Es decir, tú me dices, ven al podcast. Sí, acepto. ¿Cierto? Me estás diciendo aquí, pongamos estos libros. Sí, acepto, le acepto ahí. Y también, además, yo le digo, pongamos estos otros DVDs, entre todos vamos creando y así se va construyendo una improvisación teatral. Ujú. Eso, como en palabras, eso suena muy fácil, pero estamos muy dados a, como, Aplastar al otro. sí, sí, y hacer prevalecer como nuestra idea. Lo que yo tengo, eso es lo que es y no me permito mucho como escuchar al otro y aceptar y yo proponer frente a lo que me están dando.
Entonces es una técnica que se tiene que estar entrenando constantemente. Y dependiendo de cada uno de los espectáculos, porque hay diferentes espectáculos que tenemos nosotros en nuestro grupo, es un entrenamiento con A toda diferentes... prueba, por ejemplo, que es el más... Es el más emblemático, ese es el más Exacto. antiguo que hay y bueno, a toda Contemos cómo es prueba... a toda prueba, porque es genial. A toda prueba es un pide título, como lo llaman como en casi todo el mundo. Y es que le pedimos el título al público, un título que sea original, que no sea algo conocido, porque hay mucha gente que va esperando como a representar algo o a alguien. Entonces pedimos que los personajes sean también un poco no más ficticios, y los títulos también que sean mucho más creados, inventados, y le pedimos el título y de un crispetero, ahí sí, o sea, donde saca una crispeta estilo y ahí están diferentes estilos cinematográficos, televisivos, teatrales, De literarios, suspenso. algunos que son propios del grupo, es decir, podría ser, aprovechando, me están pitando en la calle, ese es el título, y el crispetero sacan a la manera de una obra teatral de William Shakespeare o a la manera de una película de acción. Y con ese título nosotros comenzamos a construir una historia que dura más o menos alrededor de 7, 12 minutos. Con ese título creamos una historia pequeña. En la noche hacemos diferentes estilos, hacemos por ahí 4 o 5 estilos dependiendo de la duración de cada una de las escenas. Eso es lo que pasa, por ejemplo, con A Toda Prueba. Entonces, como te estaba hablando del entrenamiento, ese entrenamiento es muy específico porque entrenamos los estilos, los ritmos, las formas de diálogo que hay. Es diferente como a todos los otros Qué espectáculos. maravilloso, me encanta. Bueno, pero vos sabés mi preferido, ¿cuál es? Colombian Day. Colombian Day. Porque a mí me han subido a ese escenario muchas veces y este que tengo aquí adelante, mi amigo, es el que me dice, a ver, ¿cómo me imitas? Yo le invito a Gise, es porque ella ya es muy linda, ¿cierto? Y cada vez que está en la escena, entonces con su técnica tiene que descolocarse o desdibujarse y es algo... ¿Cuál es Caballero del Alto Plumero. Esa es la que Exacto, hace. entonces siempre, no, y ustedes reconocen mi risa ahí en el público, Sí, claro. Entonces, venga, Gise al escenario. Pero ahora hacemos un ejercicio, me parece interesante. Colombian Day es para mí el más espectacular porque ustedes tienen unos personajes. Sí. Entonces uno se enamora de esos personajes, sabes cómo es cada personaje y se hace la trama con ese personaje que perdura por años y el tuyo es una cosa de locos, es ese cantante que, decime si no, Jairo, Decime. porque yo creo que sí, porque empezaste con Prolírica y cantabas, te tocaba cantar cuando hiciste el Aníbal, cuando hacías, bueno, tantos personajes, el Capó en Manojo de Rosas, mismo el Claribán de los Gavilanes que lo has hecho y que ya ahora en septiembre vas a estar con nosotros, que ahora hablamos de eso. Entonces el canto te apareció, yo creo que te impulsó el estar en Prolírica. Y el personaje que vos haces en Colombian Day, Leonardo Aristizábal, canta, es Sí. cantante. Sí. ¿Cómo Sí. canto? Me encanta. Bueno, lo que pasa es que a mí la música me ha gustado siempre. Uh-huh. El canto también me ha llamado muchísimo la atención, pero yo no tengo ninguna formación profesional en ella. He recibido clases, he recibido talleres de técnica vocal, pero no me considero cantante. Yo creo que soy un poquito afinado, Sí, sos ¿sí? afinado. Pero no me considero cantante y respeto muchísimo las profesiones de cada quien y lo que hacen ustedes también. Y más como cantantes líricos. Porque es una técnica muy Ay, sí, muy muy específica y difícil. muy difícil, muy Ujú. difícil. No es por adularla ni nada, pero sí es muy difícil. Y ese personaje, pues nació también como de cosas muy mías, ¿sí? Como de puestecito, de colocadito, del gusto por la música y por varias artes. Y, y él es un poco afeminado, un Ujú. poco afeminado.
No estoy diciendo que yo sea afeminado, pero considero que sí tengo mi femenino Tu yin desarrollado, muy claro. desarrollado. Sí, 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 sí. No tengo ningún problema con eso. Pues, o sea, para mí es como bonito y agradable tenerlo y sentirlo. Y este personaje es digámoslo, un artista integral, como Sí, él se hace llamar, sí. porque le hace como a todas las artes. Pero creo yo que no ha logrado desarrollar plenamente alguna y que se haya como vuelto experto o que sea bueno en alguna de esas. Precisamente Leonardo Aristizábal, o sea, es un poco carente de ritmo, Ay, pero de es divino. entonación, de afinación. Sí, es Es tierno el tierno, lo personaje. amamos. Sí, sí, sí. Bueno, eso hace parte ya de la vida tuya, ¿no? Sí, O claro, sea, Leonardo es es algo increíble. Bueno, hagamos el ejercicio antes de seguir hablando de los otros listo. productos que tienen en Acción Impro, a ver qué hacemos. Vale, vamos a hacer un juego. A ver, ¿cuál pienso yo? Vamos a hacer un juego aquí que nos despierta de agilidad mental. ¿Sí? Dale, a ver Hacemos si ese te ejercicio. sigo. Y es Acá estamos improvisando. improvisando, o sea, no hay nada preparado. A ver. Entonces, yo te voy a decir una palabra Ujú, y tú me vas a decir lo primero que a ti te remita a esa palabra. Y la palabra que a ti te remita, a mí me debe remitir otra cosa. ujú. Listo. Tratamos de hacerlo lo más rápido que se pueda y el tiempo que tenemos para pensar, es decir, me remite a. ¿Sí? Sin repetir la palabra. Listo. Empieza tú con una palabra cualquiera. Televisión. Me remite a película. Me remite a diversión. Me remite a parque de diversiones. Me remite a montañas rusas. Me remite a carro. Me remite a manejar. Me remite a volante. Me remite a rojo. Me remite a semáforo. Uy, me remite a pare. Me remite a una mano. Me remite a anillo. Me remite a matrimonio. Uy, me remite a amor. Me remite a beso. Ay, me remite a caricia. Me remite a sexo. Me remite a más besos. Bien, bien. ¡Eh! Sí, la idea es que cada palabra a uno le abre un mundo de posibilidades, un abanico, y le empiezan a surgir a uno muchísimas ideas. Y eso es lo que tiene que pasar cuando uno está en la escena improvisando. Y es estar atento a lo que me están diciendo para poder crear a partir de lo que me están dando. Y no estar pensando antes de. ¿Qué voy a decir? No. Exacto, sí, sí, sino que es estar presente, Y precisamente. ahora cuando decías eso de estar presente, de estar en el aquí y en el ahora, eh, hace relación a la vida, Mucho. porque el estar haciendo impro es bellísimo, porque te ubica ahí. Estamos una especie de mindfulness. Sí, sí. Estamos acá. No tengo que pensar más adelante, no me voy a preocupar, voy a estar en este momento presente. Y la vida es eso. Ahora estamos acá haciendo este podcast. No estoy atenta al teléfono, no estoy atenta si tengo una reunión o a lo que viene luego, sino que estamos disfrutando de esto. Entonces, qué lindo que a través de lo que haces en tu vida, de tu profesión, de tu quehacer laboral, artístico, profesional, te mantengan ese aquí en esa hora, porque finalmente la vida la deberíamos ver así, todo el mundo Sí, verla así. claro, Gise, mira que yo trato em, como de incorporar la técnica de la improvisación como una filosofía de vida. Exacto, qué O sea, lindo. trato de llevarla como a todos los aspectos de mi vida. O sea, a todas las relaciones, a todos los entornos, todos los espacios en los que estoy, estar presente, estar muy ahí, porque precisamente lo que estabas diciendo, o sea, nos obliga el convivio, la gente, como a que tienes que estar respondiendo, tienes que ser multitask, tienes que estar cumpliendo, tienes que estar pensando y ser un poco más proactivo, tienes que estar yendo más allá y es como calma que, Claro.
O sea, no estoy diciendo que uno se tenga que echar, pues, pero sí estar muchísimo más atento, más presente y menos o en el pasado o en el futuro, Y estar en ¿cierto? el presente te hace disfrutar, te hace vivir, te hace sentir, porque estás con todos los sentidos puestos, Total, que eso es finalmente lo que tenés que llevar al escenario. exacto, Estar realerta para que no se te pase nada, porque si tenés varios actores en el momento, este te dijo algo, pero ves que el otro está atrás, vos ya sabés que le tenés que reaccionar también al otro. Respondiste acá, te hizo algo, reaccionaste, vino y seguiste con el texto. Y además tenés todo un trabajo corporal, que por ahí también me gustaría que nos fuéramos, porque vos, como te conozco, sos de esos actores que siempre aportas algo a tu personaje, pero real, no solamente la voz, que normalmente la cambian, o un acento, sino tu postura. Es verdaderamente vibrás y sentís con el personaje que estás montando, cómo trabajas esa creación de los personajes. trato de ponerle también El sello tuyo. algo en el cuerpo, claro, a los personajes, a cada uno de ellos, porque yo considero que el cuerpo habla muchísimo, ¿cierto? Y el cuerpo expresa todo lo que uno está pensando, diciendo, sintiendo, y pues de alguna manera se tiene que notar. Entonces, creo yo, y así construyo yo los personajes, que, o sea, lo hago desde tres dimensiones. Una es la física, y ahí es donde está metido también todo lo que pasa en el cuerpo, la forma de moverse, la forma de gesticular, la forma de caminar, la forma de reírse. Eso es una de las dimensiones. La otra es la psicológica. Cómo es ese modo de pensamiento de este personaje, cuáles son sus deseos, qué es lo que le impulsa a él. ¿Qué Y vivió el personaje o qué le total, pasó en bueno, los antecedentes? exacto, Ajá. que hacen parte también bueno, o sea, es que todos empiezan a involucrar, porque la otra dimensión, que es la sociológica, que tiene mucho que ver con eso, o sea, quiénes son sus papás, dónde fue que estudió, qué fue lo que o sea, cuál ha sido su historia de vida que lo lleva a, ¿cierto? Por ejemplo, el Clariván tiene una historia donde él es cojo Clariván es el alcalde del en Los pueblo en Gavilanes. Los Gavilanes, que ya Jairo lo ha hecho muchas veces. Este año te vamos a tener. Me fascina, dale. Entonces, sí. Otra vez, qué rico. Y entonces Clariván es cojo, ¿cierto? Y esa cojera se debe a una pelea que tuvo con su amigo cuando estaban niños, o sea, cuando estaban jóvenes. Entonces, esa misma historia sociológica lo lleva a él a tener ya un problema físico muchísimo más adelante. Bueno, y dentro de esa construcción de los personajes, para vos, ¿cuál es? Bueno, un top 3 para no decir uno, porque a veces, ¿cuál es tu? No, Sí. el top 3 de esos personajes que has hecho, ¿cuáles son? Ay, Dios. Mira que te puse muchos, no te dije uno solo. Sí. Es que han Es sido muchos y difícil son y buenos, son y son buenos. buenos. O sea, digo son buenos es por lo que pasa en la escena. El Visco, sin duda, pues, o sea, está en el top 3 porque lo tengo dentro de mis afectos, ¿cierto? O Exacto. sea, Fue el que el te dio el Visco, inicio a este claro, mundo, claro, claro. el salto al otro lado de Sí, la sí. actuación Y sola. te voy a confesar una cosa, imagínate que después me invitaron a dirigir La la Luisa. Luisa Fernanda y pues como yo estaba ya dirigiendo no podía actuar y ese personaje me costó un poquito soltarlo y yo era como, ay, Sí, pero no como hizo, este lo estaba haciendo John Viana. de Y lo acuerdo. hizo, lo hizo John Viana, lo hizo muy bien, pero era como este es mi personaje, porque lo estoy entregando. Entonces Sí. sí, me costó, pero ahí está. O sea, ese es uno de los top. Clariván creo que es otro de los que está en el top, porque Clariván permite muchísimo juego. O Contemos sea, a la gente como para también un abrebocas de lo que va a ser Los vale, pero Gavilanes. voy a decir el otro top Sí, 3 y ahorita nos devolvemos a ajá. Clariván. El otro top 3 creo que es Aricón. Creo No, que es Aricón. lo máximo. Claro, se me había olvidado. El Aricón es el personaje de, wow de la corte del faraón, de la corte de que Faraón. ese sí es tú.
Mi hijo se mata de risa, Sí. Leandro, y a veces me dice, Pepito, porque vos gritas en el... Sí. Y entonces, Pepe, Pepito, por decirle a José más Sí, sí, confianzudamente. sí. Que sale Entonces, detrás de él como enamorado, sí, sí. sí. Entonces, no, qué personaje, claro. Ese es top, Ese es bueno, sí. ese es también muy chévere, también porque permite muchísimo juego. Bueno, volviendo otra vez al Claribán, el personaje de los Gavilanes, el alcalde, permite muchísimo también poder improvisar, poder jugar en la escena y con muchos personajes. Es uno de los actores o de los personajes cómicos más bien que hay ahí Eso es el y, principal. y creo que me siento muy a gusto con él Y con el para poder sombrero. jugar, para poder ser, además porque creo que Clariván tiene como doble, digamos, Sí, como esa doble estructura, ¿cierto? Puede ser un poco molesto, puede ser como cizañerito. cizañero, pero también es muy tierno, también lo veo muy tierno. Entonces me gusta como que se pueda jugar no solamente en una sola Línea. línea, sino que puedan mostrar esos matices. Es hermoso porque él quiere el bienestar de su lugar. Sí, sí, Porque claro. llega Juan el Indiano, después de 20 años, llega del Perú con mucho oro a este lugar, dejó a esta mujer enamorada, ella se tuvo que casar, tuvo otra hija, y cuando se encuentran, claro, él en vez de enamorarse nuevamente de su novia de hace 20 años, se enamora de la hija de la que fue su novia. Sí, ¡Ah, Dios mío! Pero ustedes, con tal de que se quede y que el oro permanezca, hacen cualquier cosa. Cuando claro, digo claro. ustedes es el Claribán, el El Triquet, la triquet. Renata, que también está ahí aprovechándose, que es la cuñada de Juan el Indiano. Bueno, si quieren ver más de esto, los esperamos 3 y 4 de septiembre para que vengan a ver Los Gavilanes al Teatro Que Metropolitano. es muy bonita, es muy divertida. Bueno, vamos otra vez a los personajes, pero ya a los que has hecho de impro, con todas esas funciones, bueno, a toda prueba, Colombian Day, están los impredecibles, los de la oficina, Black and White. Black and White. Me había olvidado de ese. Sí. Buenísimo, es más fuertecito, un poco más Sí. Es un cabaret. es un Es un cabaret, cabaret. pero es muy interesante. Eh, y de todas las otras cosas que has hecho, empecémonos a meter de la impro, pasemos por otras obras de teatro, por lo que has hecho en cine, por lo que has hecho en televisión, la dificultad de hacer los castings. O sea, empecemos a hacer ese recorrido dentro de esos personajes y ahí nos vamos. Vale. ¿Por cuáles empezamos? No sé, Leonardo me parece que es. Bueno, Digo yo. la construcción de Leonardo también se hizo, que es un espectáculo, pero voy a contextualizar primero qué es Colombian Day. Es un espectáculo de improvisación teatral, pero es de formato largo. Es decir, la gente va, nos da unos insumos y de ahí ya no volvemos a hablar más con el público porque durante una hora pasadita, estamos trabajando sobre esos dos títulos que nos da, en este caso, el público. Es como ver una obra de teatro larga, pero improvisada completamente. La construcción de los personajes que se hizo para el Colombian Day, cada uno tiene un personaje ya establecido. O sea, si ese día yo no actúo, porque igual nos estamos rotando el elenco, entonces nadie más hace el Leonardo. Porque es tu Es personaje. mi Exacto. personaje. Entonces, lo que pasa es que ya tenemos y conservamos una personalidad, pero puede mutar un poco el quehacer de ese personaje dependiendo del título y de la noche. Y también los vínculos. Por ejemplo, hoy es viernes, actuamos nosotros dos, mi personaje contigo, hoy resultó que éramos pareja, pero mañana puede que volvamos a actuar los dos, pero mañana ya no, somos completamente desconocidos o yo tengo una tienda y tú eres una clienta mía. No es que tenga que mantenerse ese vínculo por siempre. Igual, cuando volvemos a repetir vínculos, tratamos de que sean
Distinto. de otra manera el vínculo. Es decir, podríamos ser esposos, pero una noche somos esposos completamente enamorados, otra noche somos el esposo que está muy enamorado y ella no tanto, otros que ya ni nos detestamos, cualquier cosa, pero siempre es que sea como diferente, de eso se trata. Y también los personajes han sido creados también con esa misma fórmula de la tridimensionalidad de personaje. Así Bueno, ha sido creada. y los otros espectáculos. Los otros espectáculos, los de la oficina también es un formato largo. También cada uno tiene un personaje que es característico dentro de una oficina. El personaje mío se llama Ferney, es el mensajero, y el día que yo no estoy actuando, pues no hay mensajero en ese día en la oficina, en la empresa. ¿Qué le pedimos al público? ¿De qué se trata la razón social? ¿Cuál es la razón social de la empresa ese día para improvisar? Una fecha, una noticia que tenga que ver con la empresa. Eso es como los insumos que le pedimos al público y ya de ahí una hora van a ver del trabajo interno de una oficina. Fantástico. Eso es. Los impredecibles. Los impredecibles son juegos de improvisación. Hay un músico, hay 4 músicos, un presentador y 4 improvisadores. Y el presentador nos coloca retos, nos coloca juegos de improvisación y ese es el formato. Muy bien. Así se trata. De hecho, en este momento estamos cada 15 días en Mero Bar y los estamos presentando también, grabándolos para presentarlos en nuestro canal de YouTube. Fantástico. Ahí está Genial. montado todos esos espectáculos, que de hecho hemos vuelto como a movilizar ese canal porque se había quedado un poquito dormido, lo pusimos activo en la pandemia, Claro. muchísimo, porque en la pandemia pues no podíamos tener funciones presenciales y nos tocó reinventarnos, que esa es la palabra de moda, pero es que fue real, nos tocó a todos. En la pandemia, así claro. Sí fuimos los últimos en abrir. Sí. La cultura fuimos los últimos, entonces nos tocó ir a lo digital, a la virtualidad, a estar con todo esto, a volvernos un poco más cercanos a la tecnología. Claro, claro. Y a nosotros nos favoreció un poco que era la técnica de la improvisación porque siempre era diferente. Siempre era diferente y la gente se conectaba y nos seguía y veían los espectáculos que nosotros hacíamos y los tuvimos que adaptar pues para los medios digitales. Genial. Ahí estuvimos haciendo bueno, entonces, listo, ya hablamos de lo que es toda esta parte de impro. Sigamos con lo que te decía, cine, televisión. ¿Cuál fue ese gran reto que tuviste en el cine? Y te vi hace poquito, hace como una semana, también que hiciste parte de la nueva serie de Disney Sebastián, Plus. de Disney Plus, de Sebastián Marroquín, Ajá. que antes era Juan Pablo Escobar. Escobar. Y que hiciste parte de Daddy Yankees, ¿cómo es? Dear Killer Nannies. Dear Killer Nannies. Te vi ahí y dije, ay, que ya la semana que viene me veo con él. Entonces, contanos cómo fue esa experiencia, cómo han sido las experiencias anteriores, has estado en un montón de seriados, bueno, de todo eso. Contanos ya, no desde lo teatral, sino desde las cámaras. Bueno, desde las cámaras sí he tenido también la experiencia de estar en unas muy buenas producciones. Estuve, como dijiste, en esta última y para mí fue pues espectacular poder compartir y estar actuando y mientras que hacían los cortes poder conversar con él, con John Leguizamo. Claro, pues las escenas que hicimos en la edición final no quedaron. Por eso es pero que las tenés en tu corazón. Sí, o sea, sí estuvo muy bien. Porque para mí, o sea, eso fue una ganancia increíble de poder estar con él, poder dar la talla de cómo actuar con este señor al pie, o sea, como que es una eminencia y que se viera un poco como parejo. No me estoy comparando con él ni muchísimo menos, pero sí, o sea, que no fuera a verse muy desbalanceada la forma de eso es interpretar imposible, porque vos sos re buen actor. Y de actuar, ¿cierto?
es Entonces, real. por eso me gustó muchísimo estar ahí. Pero he estado también en unas producciones muy buenas, muy interesantes, eh, con Laura Mora, con Laura Mora en Matar a Jesús, que es una película bellísima, es muy buena, y ahí tuve la oportunidad yo creo que yo soy de los que hace parte de toda la gente que dice, yo no iba para el casting, estaba acompañando a alguien y quedé. A mí me pasó. Porque estaban buscando, No ves, estaban buscando era a la actriz. Y yo fui a acompañar a una amiga, que precisamente era mi cumpleaños ese día. Y ¿viste? entonces habíamos salido, ella y yo, a comer, a almorzar, y me dijo, vení, acompáñame Al casting. al casting y ya después nos vamos. Fui, la acompañé al casting y me dijeron cómo hace el casting. Yo no, pero es que están buscando es chicos de tales edades, pero no, es que también están buscando otros personajes. Aprovechemos y lo haces. Bueno, entonces lo hice y después me llamaron y quedé. Maravilloso. Hice el personaje ahí del fiscal. Entonces estuvo muy bien. Y después la misma Laura me recomendó para estar en El Robo del Siglo, que es una serie de Netflix, y para mí también fue wow, pues estar trabajando para Netflix, una producción súper grande en Bogotá. Claro. O sea, también fue muy, muy, muy bueno, y conocer ese otro mundo y conocer estas otras personas, pues porque yo he trabajado y he hecho audiovisual, pero aquí en Medellín, o en Bogotá, pero en una escala muchísimo menor. Cuando son esas producciones para esa plataforma, o sea, donde hay tanta inversión, donde hay tanto capital, o sea, ahí es donde uno ve, aquí no escatiman, Claro, se ve aquí hay, diferente. sí, o sea, el trato, la forma, los sets, todo ¿Dónde es muy grabaste, diferente. por ejemplo? ¿Dónde te llevaban? Estuvimos en Bogotá, estuvimos grabando en el hipódromo, en las afueras de la ciudad, Ujú. donde se recreó donde era la bóveda del banco, allá en un sótano, por allá al fondo, estuvimos grabando muy tarde de la noche, o sea, yo estuve en el día, fue tarde en la noche grabamos, eh, y allá en Bogotá. Y después estuvimos grabando en Santa Marta. En Santa Marta, allá se hizo la réplica del banco de Valledupar. Y después volvimos a Bogotá en un edificio que creo que estaba abandonado, no sé. No recuerdo cuál era el edificio, y también, o sea, volvieron a ponerlo en funcionamiento Ujú. para las otras escenas que había. Sí, fue muy, muy, muy lindo, muy buena esa experiencia. Con Camilo Escobar también grabando un corto, con Diógenes Cuevas también grabando en su película. Y eh, las es- series que has hecho acá con Claudia Parra, ¿no? sí, también, También, también. con Opción Video Digital, Arenas, sí, exacto, que eran para... hicimos Arenas, hicimos La Cuadra. Ujú. Sí, Fueron muy, muy buenas también, muy chéveres, muy entretenidas. También nos permitían jugar muchísimo, bueno, más La Cuadra que Arenas, pero también me daban toda la confianza, toda la libertad para crear los personajes, para, para poner mi creación también, y ya, y con los directores que ha habido, que ya John Bolívar, que es increíble, es muy buen director, muy buen director. Y había una persona que le he aprendido muchísimo también, es muy buen conversador, es muy rico escucharlo. También, o sea, también nos deja como crear, pero también a su estilo. No hagas claro. esto, Pero eso esto es por lindo aquí. porque te sueltan un poquito como del cabestro, Claro, que te dejan, tenés estos parámetros. Dentro de estos parámetros, movete o mostrame y de eso te frenan o te dejan desbocarte un poquito. Es lindo claro. cuando... Es que yo creo que o sea, por lo menos a mí me parece, como en el trabajo de dirección que yo he hecho, yo prefiero que me den a no decirle a la gente, pues Empuje. empujarlo como, vea, haga así, ¿cierto? Que yo creo que también que pasaba con Bobby, Ah, el sí. difunto Bobby, que era un director escénico que se traía muchísimo hasta que murió. Y Bobby Desde Cuba. también.
Bobby también me dejaba muchísimo crear, muchísimo, muchísimo. Y él inclusive hasta se dejaba que uno le diera como alguna recomendación. Yo le decía, maestro, o sea, para no Decirle, exponerlo ahí delante de exacto. todo, yo le decía, después hablábamos. Era muy querido también, me invitaba a veces a desayunar, a comer, y hablábamos. Yo le decía, maestro, ¿por qué no prueba esto en esta escena? Y a veces él decía, no, no lo voy a hacer porque puede pasar esto, esto y esto, y ya él tenía sus razones. Otras veces me decía, sí, qué bueno eso, hagámoslo, hagámoslo. O sea, Ujú. y él dejaba que uno también le estuviera proponiendo Para cosas. nutrir la escena. Sí, claro, yo creo que eso es demasiado bueno, demasiado Total. fantástico para la creación. Claro, porque a Y, veces y viene de parte, perdona, sí, Jinx, que viene de parte también de la improvisación. Y es como de que acepta las propuestas. O sea, escucha una propuesta, acéptala. Puede que funcione, como puede que no, pero acéptela y escúchela. claro, pero a veces que yo también he dirigido algunas cositas musicales y demás, eh, y uno a veces está con la idea fija de determinadas cosas y te viene un actor o uno de los personajes que te dice algo que vos no habías visto Sí, y qué lindo que te nutra y que te dé nuevas ideas de algo que ya lo tenías listo. Eso es maravilloso. claro. Entonces, ¡guau!, se crece con el talento de todos los integrantes. Quiero hablar ahora, unir. Hablamos de impro, hablamos de prolírica, esa inmersión de actor dentro de la lírica y de películas, series y demás. ¿Cuál preferís? ¿Cuál te gusta más? Yo creo que es muy diferente cada uno. Pero Es ¿cuál muy decís? Este lo voy diferente. a hacer a ojos cerrados. Ya sé que me vas a decir la impro, pero pone, ¿cuál decís? No, con esto ya es con lo que yo vibro y definitivamente, o sea, es mi propósito. Yo creo que como la panacea, me atrevería a decir que casi todos los actores es el cine, Ujú. ¿cierto? Y el cine para mí es una herramienta, un lenguaje, es muy bello, es muy, porque también he estado detrás de cámaras y estudiando, en fin, y me parece un lenguaje que posibilita muchísimas cosas, donde uno tiene que contenerse, donde uno tiene que actuar de otras maneras. Por eso te digo que es muy diferente, porque hay unos lenguajes o hay unas formas en las que vos puedes ser muchísimo más histriónico, corporalmente, vocalmente, de Claro, muchas porque en teatro te formas. tiene que ver si estás en el Metropolitano Claro, o en otros teatros grandes, la última persona de la fila. Entonces sí, tenés sí, que tener una postura, una forma de moverte que te indique que el de atrás de todo también disfrute como el de la primera. Cambio exacto. en cine, hay que En ser más cine, medido. claro, A es mí me muy costó si vos contenido, me llevar a es sentir. muy, claro, es desde los ojos y nosotros que somos bien expresivos. Claro, Pues puchica, eso se nota no grandísimo. exageres. Ah, ok. Ajá, sí, uno dice como no exagere, no, pero ¿qué estoy No, haciendo, Dios mío? Sí, 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 cuesta, cuesta. Entonces es bonito eso porque es mostrar, digámoslo, la como adaptabilidad. sí, como lo que vos querés, o lo que querés transmitir, pero de una manera tan sutil, yo creo que eso es lo que me gusta. ¿Considerás que ese es uno de los retos de hacer cine? O sea, Sí, 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 sí. Uf, muchísimo. Ese yo creo que es de los mayores retos. O sea, yo digo que en el cine uno actúa con los ojos. Uno y en actúa los es con los seriados, en ojos. todo. Reto Sí. del teatro, de estar en teatro. Em, en el cine o en el lenguaje audiovisual uno puede, digámoslo, o tiene la ventaja de que podría equivocarse. Me encanta ahí, sí, Y corte y volvamos, ¿cierto? exacto. En el teatro es El vivo, como salió, claro, como que esa salió, es la magia. como salió. Y hay unas funciones que pueden salir demasiado buenas y no solamente porque, ay, no me equivoqué, no, puede que haya equivocaciones, pero no sé, como el convivio
el estar con el público presente, lo que se genera ahí, esa comunión, es muy diferente de un día a otro, inclusive con los compañeros de escena. O Ujú. sea, tenemos ya los textos, decimos los textos de la misma manera, pero decimos, hoy esta función Tiene salió, un Dios ritmo, una mío, cosa. increíble. Lo mismo cuando me imagino cuando están cantando. O sea, es como yo ya le pegué a las mismas notas, lo que fue, pero hoy la interpretación fue fenomenal. Así es. ¿Que sonó igual? Sí sonó igual, pero energéticamente fue otra cosa. E incluso con los mismos compañeros, Sí, porque decís, sí, bueno, los mismos, no cambiaste elenco ni uno, igual. Y decís, uy, qué función. sí, Y uno sale exacto. con esa adrenalina. En la zarzuela, ¿qué has estado? ¿Cuál es el reto? Eh, para mí, Ujú. yo creo que poderlo hacer de una forma, bueno, voy a hablar de la zarzuela, la opereta y la ópera. Exacto. Yo creo que es poderlo hacer de una forma tan natural, así uno esté cantando o que sea, pues sí, una parte musical, que se vea de una forma tan natural que no parezca que está como segmentado. Es decir, a veces pasa que la parte actuada, el pie para la orquesta y ya se corta para poder cantar. O sea, yo digo, es como que eso debe ser una transición tan natural, tan Que es lo sutil, mismo. que, exacto, como si en la vida fuera muy normal cantar en algún momento y continuar. Pero yo me acuerdo que eso, cuando dirigiste, trabajaste eso. Sí, sí, Me acuerdo y que le decías mucho al coro, justamente, porque están ahí, sí, no se como pongan corte. en función de, exacto. Y el reto para vos, cuando hiciste Visco Porras, Aníbal, el Aricón, el Claribán, etcétera, ¿qué eh, decías? Dar la talla a los cantantes. Bueno, pero se sabe que sos un actor que tiene que cantar, es un rol característico, Sí, menos mal. entonces uno sabe que no tiene que afinar. Aparte, así es en el mundo, Que soy cuando el, haces el- zarzuela u opereta con los actores. que soy el actor cómico, entonces como Exacto, que si se desafina, bueno, pasó, porque exacto. no estamos esperando tanto de él. Pero ¿cuál es ese reto? ¿Seguir al director? Sí, claro. Uy, Mm. seguir al director y estar pendiente de la voz de uno. Es decir, como que yo tengo que cantar estas frases ¿Nota? en esta nota, en este armónico, tal. Pero si ahí tengo además el coro que están cantando en una octava, no como, ay, Dios mío, que no me pegue de la otra Que no me haga voz. perder. Sí, se llega uno a Claro, perder. claro. Pero eso es de lo más difícil. Pero lo has hecho muy bien. No, sí, 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 totalmente. Bueno, Bueno, ustedes tienen que ir a ver la zarzuela para ver si lo hago bien. claro. Y si ¿Cómo le te creen estás, a ella o no. sí, cómo te estás preparando para este Claribán? ¿Qué le estás poniendo? ¿Algo nuevo? ¿Le estás haciendo una transición No. después de no sé cuántos años hace que? Ay, yo no me Por acuerdo. ahí Hace 10 mucho rato que lo años, hicimos. Sí, 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 yo por ahí. creo. 10 o 13, Sí. Opa, me mucho parece. rato, mucho Mucho rato. rato. Sí. 2017, 2013. Ah, sí. 16, 10 años. Ya no 16, estaba tan mal. 10 años. Mucho. ¿Qué estás pensando o todavía no estás pensando? No, no. O sea, sí he estado como, ve cómo le haría, pero no he querido pensarlo todavía. Yo creo que es más como lo que vaya saliendo, lo que vaya surgiendo, porque me ha pasado que también como dependiendo de los compañeros de escena, yo puedo jugar un poco más. Bueno, O este sea, año vas a poder jugar un poco más. quiénes son. Y también Este partiendo del, año, del director escénico, ¿no? sí, este año yo o sea, me quiero poner babero porque va a estar impro en el escenario. Sí. O sea, va a estar Cata Hincapié, haciendo la Leontina, sueña, sueña. Va a estar Adriana Ospina Ah, haciendo la Renata, va a estar Juan Fernando Peláez haciendo el Camilo, que es el esposo de Renata, en sí. donde se llenan de joyas y están aprovechándose de su cuñado
va a estar, Adrián Parada. Adrián Parada, que va a estar haciendo el Triquet y que va a ser la dupla con vos de Triquet, Buenísimo. Clara y Iván, que son los amigos. Entonces yo me voy a disfrutar esos ensayos, porque las funciones uno las disfruta un montón, Sí, sí. es maravilloso, pero los ensayos es donde realmente uno se puede reír de verdad, que podés disfrutar cada instante. Sí. Bueno, yo amo los ensayos, para mí es el éxtasis, Claro. porque ahí es donde construís, donde estás con los compañeros, en donde haces un clima tal que, no, llegas a la plenitud artística en los ensayos. Es que el ensayo es el momento de la creación. Total, Por eso es tan bueno ensayar. Total. Entonces van a estar ustedes 4 que ya se conocen un montón y van a disfrutar de una dinámica dentro de la zarzuela que yo creo que va a quedar, pero el nivel altísimo, y se van a divertir y nos van a hacer divertir, porque cuando uno se divierte en el escenario, Total. permite que el público se divierta porque siente la energía. Ajá. Como la estamos viviendo. Total. Entonces me lo voy a disfrutar un montón y mira, estoy tachando los días para ir a los ensayos y verlos. Así que vamos a tener ensayo abierto de Gavilanes, que ya no me acuerdo. Sí, el 2. Y con mujeres. El 2 de septiembre vamos a estar haciendo ensayo abierto. Ah, qué En bien. el didáctico y ensayo abierto, así que seguramente podremos hacer otro también para que la gente pueda venir incluso acá en Prolírica, y les vamos a estar contando esto en redes y demás, porque vivir el ensayo abierto, estar en el concierto didáctico, nos hace entender otras cosas diferentes a cuando estamos en la función. Es escuchar al director, qué indicación te da. Sí, sí. Cuando estamos cantando, ve, no están cantando, están marcando. ¿Por qué? Porque me están dando una indicación y yo no quiero estar cantando mientras estoy haciendo algo escénico que tengo que interiorizarlo. Una vez que entendí qué tengo que hacer, ahí recién canto. O sea, el público va a poder ver un montón de cosas y qué rico que puedan estar acá con nosotros también. Así que me encanta, Jairo, todo esto que hemos hablado. Pues me acabé de acordar de una cosa. ¿Qué? Como de las tensiones que pasan, y es como de que cómo canto, qué son los textos, o sea, porque uno se tiene que aprender los textos, que se tiene que aprender las entradas, porque son muchos momentos en los que uno entra, sale de la escena. Y me acordé de un sueño que tuve, Contame. pesadillas que tuve. Estaba, pero hace mucho rato. Seguro es algo que también me ha pasado a mí, dale. Claro, seguramente. Ay, sí, y ya es sé. que yo estaba tras escena y estábamos en un teatro y yo le estaba ayudando a John Viana, que él era el que estaba dirigiendo, y como yo ya sabía, entonces yo le decía, ahí tiene que entrar, ahí abren el telón. Entonces él iba a echar y hacía el telón. Claro, que se abre Ahí por partitura. Claro. Le decía, ahí tiene que entrar tal personaje, pero por el lado de allá. Él iba y lo hacía. Y yo le estaba como dando indicaciones a él, pues ayudándole a él como en la dirección. Cuando hubo un momento en que yo dije, es que ya casi voy a entrar yo. Yo no estudié y me desperté. Ay, horrible. Eso es horrible, horrible. Me pegué un susto que me desperté en la cama. Yo, ay, Dios mío, no estudié. Vos sabés que ese es un sueño muy recurrente, incluso cuando no estoy en montaje. Pero es que yo no estaba en montaje siquiera. Y me pasa casi siempre con La leyenda del beso. ¿En serio? Sí, me pasa con La leyenda, con Amapola, porque le tengo media cosita a ese personaje. Porque me da como un poquito de rabia. ¿Cuál beso que te va a matar y que no sé qué? Bueno, no sé. Y vocalmente tiene su dificultad porque dobla los violines todo el rato, porque va muy grave, pero después de repente va un agudo, pero después se queda todo en lo grave. Bueno, nunca sé dónde entrar, llegué sin la letra, se me olvida lo que tengo que cantar, no tengo el vestuario, tengo que ir detrás, o sea, nunca puedo. Y digo, ¿pero por qué no puedo? Es horrible. Eso es impresionante. Es una impotencia, pero impresionante. Sí, sí, sí. Bueno, quiero, como para ir cerrando un poquito, ya que me hables, Jairo, de vos. Otra vez. Otra vez. Tan egocentrista yo. Dentro de todos estos personajes que has hecho, ¿cuáles son esos
algo dijiste, ¿no? De que sos ordenadito. ¿Cuáles son esas características que decís siempre las tengo que integrar en mis personajes? Porque son cosas tan mías. Háblame de esa personalidad tuya que marca esos personajes. Mira, es que yo creo que depende de cada uno de los personajes. Sí, pero como que Indudablemente, veas que hay un eje siempre. O no, este rasgo mío no puede estar permeando a Leonardo Aristizábal. No, este no ya. puede estar permeando a lo que acabé de hacer en... O no, definitivamente siempre tenés algo que te pertenece y que no puedes salir de él. Yo creo que de todos los personajes sí debe haber algo mío, en todos. Que yo lo haga consciente, no. Porque todos los personajes que uno, o yo, que yo creo, que yo construyo, pues tienen que partir es como de mi enciclopedia de vida, de lo que yo veo, de lo que yo pienso, de cómo yo soy, de lo que yo he vivido. O sea, creo que de ahí es que yo parto para construir los personajes, parte de mi experiencia de vida para poderlos llevar ahí al plano físico, a partir del papel al plano físico o de la imaginación al plano físico. Creo que hay de todos hay un poquito, Mm. inclusive yéndome a otros personajes, como es el caso de Ferney, que lo construí con cosas que a mí no me gustan, o sea, que lo trato, ¿cierto? Que lo trabajé, pero hay cosas mías que están ahí también, obviamente. Como que vinieras a transmutar algo que no te gusta y posiblemente está en vos y querés transformarlo, o es algo que no te gusta y es una manera de contar y de sacar esa carga. Sí, sí, de alguna manera es un poco sacar esa carga también, pero igual también lo hago pensando, así yo no tenga mucho ¿cómo se dice? Que esté como afín pensando con el personaje, Ujú. hay algo que yo tengo que hablar y que decir y que pensar, ¿cierto? Es decir, mis personajes creo que los he construido pensando también en cuáles son los modos de pensamiento de esos otros seres, de esos otros sujetos con los que yo no comparto Ajá. para poder entenderlos, Eh, para poder entenderlos. Y así, yo digo, eso me ayuda a mí como ser humano también para decir como, ah, bueno, ya entiendo un poco tu forma de pensamiento, no la comparto, claro, pero, ponerte en el pie de, en exacto, los zapatos de los en los otros, zapatos del otro. encarnando esas características y que Sí, puedes comprender al otro. exacto, de esa Maravilloso. manera, para no decir como, bueno, esto me sirve a mí también, es como ser humano, que yo creo que en últimas, para eso es que sirve el arte en general. Ay, sí. O sea, como esto Para no da transmutar, para plata, nada, sublimar, para sí, todo. para uno poder como trascender un poquito más en este plano, en esta vida. ¿Qué? No, vamos a hacer otro ejercicio, pero antes, has viajado por un montón de países haciendo lo que Sí, amás. ay, sí, he tenido la gran fortuna y la dicha de poderlo hacer. Exacto. Ese, esa personalidad de Jairo, mm, ¿qué te dice cuando estás con el brasilero, con el portugués, con el español, con los actores que hayas podido compartir en distintos escenarios del mundo? ¿Cómo te hablan? ¿Qué te llegan al corazón? ¿Qué experiencias te han tocado que decís, uy, no, definitivamente en este elenco pude hacer esto? O sea, ¿cuáles son esas experiencias más llamativas en tu vida de esos viajes, de esas puestas en escena que decís, me edificaron, me quedaron selladas y marcadas en mi piel, en mi carne? Bueno, primero, pues el poder viajar, el poder compartir, el poder disfrutar de otras culturas. Y cuando digo de disfrutarlas es precisamente como conocerlas un poco, no a profundidad, porque me hubiera encantado como quedarme y estar muchísimo más tiempo en cada uno de esos lugares,
pero, pero me doy cuenta de algo y es como que no somos tan diferentes. No somos tan diferentes. Cuando hemos estado actuando, presentándonos en otros lugares, pues las formas de relacionamiento en las escenas, las formas del humor inclusive de otros lugares, uno dice como, uy, no, no te comprendo, no te entiendo, pero cuando uno se va más a fondo, uno lo ve y dice, ah, pero es que lo mismo le está pasando a este de otra manera, pero es lo Llega mismo. al mismo punto, Exacto, llega al mismo punto. al Entonces, desamor, al celo, a esa angustia, a ese abandono, a eso, sí. sí, 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 como que los Las heridas y los problemas dolores son universales. son iguales, completamente igualitos. Entonces, eso me ha gustado muchísimo, poderlos ver desde otro lado, desde otra forma de verlos, pero son los mismos. ¿Cuál es el mejor que has tenido de esos viajes? El mejor de los viajes. mm, Yo creo que fue este reciente el que hicimos en el 2025, el año pasado, porque estuvimos en muchos lados y estábamos celebrando los 25 años de Acción Impro. Entonces nos dimos un viajecito en Europa, muy delicioso, estuvo muy chévere. Yo los vi, sí, sí, Eh, sí, los vi por ahí que publicaron. sí, sí, sí. Y nos encontramos con Tavo en Porto Ay, y sí. estuvimos con él y con Mauro durante toda una semana compartiendo, muy rico, muy rico. Entonces era poder estar, pues más allá del viaje, que era espectacular, el poder estar nosotros como grupo colombiano en otros espacios, en otros lugares. Creo que eso nos unió muchísimo más, nos abrió la cabeza de otras maneras, de ver qué es lo que nosotros estamos haciendo, de compararnos y de decirnos también a nosotros mismos como lo estamos haciendo bien. Qué lindo. ¿Qué te falta hacer en, en- en los dos ámbitos? En Dirigir, tu vida sí, y en lo artístico. dirigir una peli, eso quisiera, dirigir pelis, eh, dirigir, bueno, obras de teatro también, eh, y volver a ser Clariván este año, Ah, eso muy me bien. falta. Y en la vida, vos, Ay, en la fuera de lo vida, laboral. casarme. Otra vez. Quiero tener, o sea, con un vestido blanco largo. Eh, no, o sea, siempre había pensado en eso, que yo dije como que, ay, me voy a casar, me voy a casar. Y pensaba como en casarme. Un tiempo se me quitó como ya el antojo, pero ahora estoy otra vez como que ve y si volviera a casarme. Muy Porque ya lindo. hijos no, ya, Ah, ya Luis Fe sí, ya mi hijo está muy es un grandotote y hermoso es un y lo vimos caballero, es un señor, crecer. sí, 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 Es sí. Jairo. O sea, cuando era chiquito era tu misma carita. Ay, qué pecado, él mejoró, No, es él mejoró, precioso. sí, Es es un precioso. ser Sí. espectacular, no es porque sea mi hijo, pero Mm. es un caballero, es un señor, es, no, 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 Como el es un mío, chico tenemos hijos demasiado magníficos. grande, demasiado bello, él como persona, Mm. es hermoso Estás mi hijo, orgulloso de él. muchísimo, demasiado orgulloso ¿Qué de le él. dirías a él? ¿Qué le digo a él? ¿Qué le dirías a él que no le has dicho? Ay, ¿qué no le he dicho? Eh, ¿Qué crees que te falta? seguramente muchas cosas, Pero la que se te venga claro. en este momento. Eh, creo yo que, no, pero eso sí te lo he dicho. Ya iba a decir como que cualquier cosa que esté pasando también va a pasar. Pero ya también se la he dicho en muchos momentos. Sobre todo en los momentos que ha estado como bajoneado, también le digo como eso va a pasar, tranquilo que eso va a pasar. Y trato de hacerle sentir que ahí estoy para lo que quiere, para lo que necesite y cuando quiere y me necesite. Claro. Que hay veces que yo también, pues, por la edad, yo siento que, como que no lo necesito, pero yo digo, bueno, igual aquí estoy. Cuando quiera voltear y decir, hey, aquí Siempre voy a estar. estamos, Sí, sí, claro. ahí estamos. Sí, sí, sí.
Ay, qué lindo charlar, qué lindo hablar, conversar, entrar un poquito más profundo. ¿Con qué Detrás del telón. Detrás más allá del telón. Más allá del ¿Con telón, qué pues es terminamos? como abrir la puerta, Ujú. ¿Con qué ¿cierto? terminamos, Jairo? ¿Con qué A ver, terminamos? Ay, ¿qué se te ocurre? ¿Qué mm, ejercicio? espérate a ver. Listo. Yo te voy a hacer unas preguntas Ay, y tú me tienes que responder sí y complementas la respuesta. A uy, todo lo que yo te pregunte es un juego, es un juego. entonces me tienes que responder que sí Sí y. Ay, Listo, y complementa la respuesta. sí. Ahí lo que estamos trabajando es la escucha, porque me tienes que atender la Y pregunta, la aceptación. la aceptación, y tú estás trabajando también la sobreoferta, porque estás complementando también. ¿Listo? Ujú. No es decir como sí y ya quedarte, sino también, además, Claro, proponer algo más. claro. Bueno, ¿Listo? vamos. Bien. Solo a mí me vas a hacer. Ay, Sí, sí, solo a mí. sí, yo te hago las preguntas a ti. Bueno, ay. Bueno, bien. ¿Te bañaste esta mañana? Sí, y me puse perfume. ¿Te echaste desodorante? Sí, y me eché no solamente desodorante, sino cremita. Bien. Em, ¿Amaneciste con tu pareja? Sí, casi te digo, ¿no? ¿Por qué no? Sí, y le di un beso. Bien. ¿Tuvieron sexo anoche? Sí, y nos dormimos. ¿Te vas a casar nuevamente? Sí, próximamente. Bien. ¿Me vas a invitar al matrimonio? Sí, a vos y a Luis Felipe, a tu mamá. Eso, muy bien, bien. O sea, eso lo obliga a uno a Claro, como a decir, pero no, estoy mintiendo, no. no importa, no importa. O sea, el juego es precisamente aceptarlo y proponer nuevas cosas también. Exacto. Así que sea un juego. ¿Cuál es que es ese juego que lo hemos hecho muchas veces antes de ensayos? Bueno, primero con los que tiramos las pelotas, Mm. después que hacemos ja, Ah, el del GIA. el gia, El gia, GIA. gia. Y hay otro de un nombre de alguien. ¿Cómo es? Marilola dijo, no, ¿cómo es? No No sé sé cuál. quién dijo, entonces tenés que ir y empezar a jugar también. Bueno, buenísimo. Bueno, Y no, lo, no me lo hemos acuerdo. hecho juntos. Si hay Bueno, tantos juegos, por Dios. tanto, buenísimo. ¿Con qué cerrarías este podcast? ¿Qué quisieras decir? ¿Con qué quisieras sentirte que estás pleno con vos? Con vos. Que No estoy lo que pleno hace, conmigo. sino lo que hace Jairo, que es actor, sino con vos. ¿Cómo cerraríamos esta conversación? Yo estoy pleno o estoy muy feliz cada vez que me invitan a actuar, porque para mí el actuar es como jugar y cada vez que uno pues va a jugar se divierte muchísimo. Y aquí estoy para eso, para divertirme, para pasar bueno y para que todos pasen bueno, ojalá conmigo. Perfecto. Y así transformamos vidas. Totalmente. Lo que queremos en Prolírica, transformar vidas a través del arte, la cultura y el entretenimiento. Y por eso este espacio es creado para ustedes, más allá del telón, para que conozcamos a estos hermosos artistas, a estos amigos y que aprendamos un poquito más de lo que hacemos, ¿no? De esa parte que la gente no ve. Jairo, gracias, gracias, gracias por aceptar esta invitación. Nos vemos en Los Gavilanes, 3 y 4 de septiembre, Teatro Metropolitano. Las boletas ya están, obviamente, a la venta desde hace tiempo, así que vayan, compren y se los aseguro, se van a divertir. Nos vamos a Eso, divertir. nos vamos a divertir. Gracias, Jairo, otra A vez. ti. Un beso para todos y seguimos acá en Más Allá del Telón. Hasta la próxima. Chau, chau.